Ya. Parece que están... Ahí está Sergio. Y ahí está la mayoría. Ya, le fue súper bien en las pruebas a la mayoría, ¿eh? Así que, bien. Ahora van a tener el jueves la prueba de derecho procesal. Ok. Hola, profe, disculpe, Mm, quiero hacer una consulta antes que dígame. empiece. No, Miren, si lo ya que pasa empezamos es con la que, clase. ya, profe, miren, lo que pasa es que yo me meto a la aplicación, yo sé que la aplicación está mala, no sé, pero sí, supuestamente cuando uno empezó a hacer el curso dijeron que las clases iban a estar grabadas. ¿Por Sí, qué le digo? sí. Porque, claro, no están Mm, grabadas. Y, o sea, en mi forma de estudiar, yo tengo un bebé de un año 5 que en este momento tiene que estar viendo sus monos y tengo que estar pendiente de la clase. Entonces hay cosas que yo no voy a captar o ejemplos, entonces pues yo me puedo meter y puedo ver la clase grabada cuando él está durmiendo y puedo escuchar, porque a mí me queda sí, más auditivo el estudio que leyendo. ya. Entonces, desde Mire, que empecé, no hay ninguna clase grabada no, que si yo he podido si escucharla. están las clases. Lo que pasa es que hay una que tuvimos problemas en la plataforma para subirla, pero las otras clases están. No sé si ¿Están alguno vio grabadas? las otras. Sí, pues sí están grabadas en la Porque yo plataforma. la vi en PDF, yo la vi en PDF, pero no la vi grabada, así No, si están como para grabadas. escucharla ¿Hay, cuando hay fuera alguien ejemplo. que ha visto alguna de las clases? Que se ha metido a la plataforma y ha visto las clases grabadas porque las subieron. Porque mi hermano se metió, tampoco la ha podido ver. Yo no No, la he sí, podido sí, ver, no sé si los demás han hay una podido. que tuvimos problemas con la clase, no sé si era de mi computador que no tenía espacio o de la plataforma, pero todas las otras están las clases grabadas, incluso yo mandé una cápsula para que vieras los otros temas que no habíamos visto, igual ahora vamos a Yo por lo menos repasar. las Sí, he porque visto todas las podríamos. clases. Sí, viste, si ¿La viste están, grabada? Yo la he Yo visto la todas las vi en clases. YouTube. sí, pues Yo viste, la si vi están En en grabadas. YouTube. YouTube. Yo no sé cómo la dan porque yo no he podido ver la clase grabada. No. Me meto con con mi número y todo, y no veo las notas, la asistencia, pero no veo las clases Sí, no, grabadas. si están las clases. Ya. Sí, pero Es podrían que mandarla por WhatsApp porque capaz es es más que lo que fácil. pasa es que son muy pesadas para enviarla al WhatsApp. Tenías que decirle a algunos de tus compañeros que te diga cómo ingresar a la clase para que las puedas ver, Ya, ya, ¿ya? ok. Pero ahora igual vamos a hacer un repaso, sí, vamos a hacer un repaso ahora, Listo, ya, profe, ¿ya? gracias. Ya. Pero lo Profe, bueno que, ¿eh? profe, en mi caso, yo me confié de que usted al principio de la clase dijo que íbamos a tener oportunidad de 10 de la noche a las 10 de la noche del día siguiente. Y cuando yo me meto a hacer la prueba, tenía como hora de término 9:30. Sí, era Porque las nueve la y 10. clase pasada fue así. Claro, La pues esta segunda otra prueba fue así. clase, sí, y esta otra clase, claro, era de las 9:30 a las 9:30. Sí, se Pero me complicó mucho. era media hora de diferencia porque si tú dijiste que llegabas, por ejemplo, a las 10 tampoco la iba a alcanzar a hacer, porque ¿cuánto te demoraste en hacer Sí, la no, prueba? yo porque estoy llegando a casa cerca de las 9:15, 9:20. Sin embargo, bueno, se me complicó un Claro. poquito, pero sí logré hacerla, pues. Sí, pues no, y lo bueno que te fue bien, pues si yo revisé las notas y la mayoría de las notas estaban súper bien. Así que eso es lo Yo importante. a La mí me otra, fue mejor. sí, Sergio se mejoró harto. Sergio se mejoró harto, le fue bien. Así que felicitaciones al Sergio que le fue bien y no, tuvieron súper buenas notas, así que muy bien por eso. Oye, Eh, profe, eh, ¿cuándo hace la segunda? O sea, da nuevamente la prueba que me fue mal. Ahora les va a tocar prueba, pues el jueves, de procesal. Sí, pero la primera que me fue mal, de usted, o más 5, esa, me gustaría subir esa nota. Sí, pues esas notas después se suman. Tienes que estar tranquilo porque después se suman todas esas notas, Ah, ya. ¿ya? Así que
tiene que estar tranquilo en ese aspecto. Profesora, una ¿Mm? consulta. Módulo de Derecho Procesal. Hay muchas cosas que salen en el Código Orgánico de Tribunales, pero Sí, otras que no están bien claras. Yo por lo menos, es que como yo tengo el libro, yo me guío también por el libro, pero hay otras que no sé si será muy poca la información o será que el libro es muy mira, avanzado. Lento. no, algunos artículos igual los pueden buscar por internet. Por ejemplo, hay algunas cosas que salen en el Código Orgánico de Tribunales que eso los pueden buscar algunos artículos que salen aquí, para que les quede más claro. Pero vamos a repasar ahora de nuevo parte de la materia, para que queden todos más claros para la prueba que es el jueves. ¿Ya? Profesora, tengo una duda acá. Yo perdí una clase, no sé si usted la dio esta parte, pero a mí me quedó una gran duda, ¿Eh? o tengo una gran duda en la página 4 de la sección, en la parte de la aplicación de la ley procesal, en las ¿Ya? excepciones. Hay una Ya. excepción que dice cuando en un juicio participan personas constituidas en dignidad, Ah, ya. Sí, sí, en cuyo explicamos caso la eso. ley dispone que el asunto debe ser conocido por un tribunal distinto al que Claro, naturalmente le correspondía. ¿Qué significa en sí. esta parte personas constituidas en dignidad? Mire, las personas constituidas en dignidad son personas que gozan de fuero, ¿cierto? Ujú. Estas personas tienen un fuero especial, ¿por qué? Porque ellos son, en este caso, expresidentes, diputados, todas esas Ok, personas, ya ellos ajá. gozan de un fuero, que dicen que están constituidos en dignidad, ¿ya? Pero en Ujú, este caso, la ley, eh, si hay un asunto con un tipo de persona así, ujú, la ley favorece a la persona que no, a la contraparte, a la que no posee el fuero en este caso, ¿ya? Y ok. por eso no lo ve un tribunal que es natural, que el tribunal natural que les toca, lo va a ver un tribunal distinto, que en este caso sería la Corte de Apelaciones. Porque si no, no estarían en igualdad de condiciones. Claro, eso, no estarían en igualdad de condiciones, entonces por eso tiene que verlo un tribunal que sea distinto. Pero se da en el caso de las personas que tengan un fuero, que favorece a la persona que no tiene fuero. Ah, ok. Entonces son esas personas que son especiales. Y me dice qué Claro. tribunal sería el tribunal especial que lo va, en este caso, a constituir. ¿Cuál sería? ¿Me puede repetir? El de mayor Porque jerarquía sería la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones. Ah, muy bien. Ok, gracias, profesora. Esa era mi duda que tenía por ahí. Ya, ya entonces vamos a empezar. ¿Tienen alguna otra duda que quieran ver de acá del apunte? ¿Que no les quedó claro? Vamos a bajar. Ya, ya, entonces, como habíamos dicho, empezamos el módulo, ¿cierto?, de Derecho Procesal, que Derecho Procesal es una rama del derecho público que estudia la organización y las funciones y atribuciones de los tribunales de justicia y los procedimientos que deben someterse tanto los tribunales como las personas que concurren a ellos, planteando las pretensiones procesales. ¿Ya? Entonces, es muy importante que en el derecho procesal es una rama del derecho público. Tienen que saber eso porque hay veces que yo hago pruebas, cambio pequeñas cosas y se confunden. No sé si se han dado cuenta. Ya, De todo en esta entonces, prueba, en la sí, segunda prueba. es para ver si leen o no detalladamente. Entonces, cosas pequeñas, eso tienen que poner atención. Soy Iris. Después tenemos las fuentes del derecho procesal, ya que acá vimos las fuentes informales, que son las indirectas, y las fuentes formales, que son las directas, ¿ya? Entonces, las fuentes indirectas son aquellos hechos que contienen actos jurídicos y que sirven como fundamento para el derecho procesal. O sea, la fuente donde tiene origen el derecho procesal, donde nace el derecho procesal.
¿Ya? Y aquí tenemos la jurisprudencia y la doctrina, que eso también lo vimos en la clase pasada. ¿Ya? Después están las fuentes formales directas, que aquí tenemos la Constitución Política de la República, los tratados internacionales, la ley procesal y los autos acordados. También les dije lo que era los autos acordados, ¿se acuerdan? Y el tema de los tratados internacionales. ¿Ya? Entonces, dentro de las fuentes formales tenemos a la ley procesal, ¿cierto? Que es importante en las fuentes formales, que son las fuentes directas, que es de donde emana todo lo que es el derecho procesal en sí, ¿ya? De donde nace. Después vimos la integración de la ley y la inexcusabilidad de los jueces. ¿Alguien se acuerda qué es lo que era el principio de inexcusabilidad? Profe, aquí era cuando los jueces no podían excusarse de no saber sobre alguna materia, ¿cierto? Claro, exacto. Sí, eso es. Eso es, la ley de, o sea, el principio de inexcusabilidad. ¿Ya? Después vimos la aplicación de la ley en cuanto al tiempo, en cuanto al territorio y en cuanto a las personas. ¿Ya? En cuanto al tiempo, decíamos que la ley, la regla general es que rige hacia el futuro todos los actos, hechos, situaciones jurídicas desde la entrada en vigencia y desde que se publica en el diario oficial. Ahí también vimos que anteriormente la vigencia de la ley, ¿cierto? Una vez que se publica en el diario oficial, ya ahí tiene su entrada en vigencia. Cuando es una fecha posterior, dentro de la propia ley se señala en qué fecha va a entrar en vigencia. La retroactividad de la ley significa que ninguna ley dará un efecto retroactivo cuando perjudique a la persona, ¿ya? Que ahí también vimos unos ejemplos en el caso de que, ¿se acuerdan algo de eso, no? De la retroactividad de la ley. Sí, profe. Y profe, ¿Ya quién puede explicarlo? Puede ser, por ejemplo, la pensión alimenticia, ¿no? ¿Ya? No, porque la pensión alimenticia sí tenía una retroactividad. Si no había pagado, ponte tú, todo dependía del tiempo, pero se refería, por ejemplo, que no perjudicara si hay una persona que hay un imputado y, por ejemplo, le ¿Ya? estaba condenado a 5 años, llegaba una ley de lo mismo, pero que estaba condenado a 5 años, ahí se cambiaba, ¿cierto? Pero Lo que si era pasa es algo que, si lo condenaba más años, ahí no, se quedaba igual, pues. Era claro, algo sí, que no perjudicara al imputado. claro, que no perjudique a la persona. eso ¿Ya? lo que beneficie. Claro, ninguna ley dará efecto retroactivo cuando perjudique a la persona, ¿ya? Ahí no hay efecto retroactivo de la ley, ¿ya? Y la ultraactividad, que es una excepción en cuanto al tiempo, es que la ley tendrá vigencia al momento de la celebración del contrato, pese a que la norma se derogó y una nueva ley no se aplicará. La antigua prolongará su existencia jurídica, que también hablamos de un contrato, del contrato, que por ejemplo, si el contrato, nosotros hicimos el contrato hoy y dice que este contrato va a durar 6 meses y sale una ley que dice que este contrato va a durar 3 meses nomás, se va a respetar en cuando se celebró ese contrato, que dijo que dura 6 meses. ¿Ya? Después vimos, en cuanto al territorio, rige el principio de territorialidad. ¿Ya? El artículo 14 del Código Civil dice que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso extranjeros. Excepciones que teníamos, los exhortos internacionales y la extradición. ¿Alguien se acuerda de lo que eran los exhortos internacionales y la extradición? Los exhortos eran los medios de comunicación que tienen entre los países. Sí, Y la extradición es cuando un país pide que traigan a la otra persona para que sea juzgada. Puede ser, claro, procesada de un estado a otro. claro, sí. Súper bien. ¿Ya? Y en cuanto a las personas, dice, la regla general
es que la ley procesal no toma en cuenta la calidad de las personas para determinar la jerarquía del tribunal llamado a intervenir en el asunto contencioso. ¿Ya? Señala que los tribunales les corresponde su conocimiento a todos los asuntos judiciales, cualquiera sea su naturaleza y calidad de las personas que intervengan en ello. Eso es lo que dicen estas normas, ¿ya? Pero hay una excepción, que la excepción dice que es en el juicio que participan personas constituidas en dignidad, ya que era lo que estábamos viendo de cuando una persona tenía fuero, ¿cierto? Para que haya una igualdad, entonces tiene que verlo un tribunal que sea distinto al natural. Tiene que ser un tribunal de mayor jerarquía, que en este caso sería la Corte de Apelaciones. Eso sería una intervención de carácter litigioso. Claro. Ya, después tenemos la jurisdicción, que la jurisdicción es el poder deber que tiene el Estado, que ejercido con sujeción a las formas del debido proceso corresponden a los tribunales establecidos por ley. O sea, tienen que ser sí o sí los tribunales establecidos por ley y que tienen por objeto conocer los conflictos de relevancia jurídica, ¿cierto? Y hacer ejecutar los juzgados. Y ahí teníamos dos definiciones más, que una es de la Constitución Política de la República, en el artículo 76, inciso 1, y tenemos también en el artículo 1, que es en el Código Orgánico de Tribunales, que ahí sale otra definición. ¿Ya? Eso también lo vimos. Ya. Después tenemos las características de la jurisdicción. ¿Qué características tiene la jurisdicción? ¿Ya? ¿Alguien puede leer las características de la jurisdicción? Uno Voy. es... Ah, perdón. Dele, compañera. No, dale tú. Bueno, características de la jurisdicción. 1. Es el poder deber del Estado. Lo ostenta el Poder Judicial, en virtud de la separación de poderes de Montesquieu, o más bien distribución de funciones, porque el poder es uno solo. De aquí nace también el principio de inexcusabilidad de los jueces. Además, al ser una potestad, debe ejercerse, porque atiende las necesidades públicas y el bien común. 2. Es preferente, pero no excluyente. Si bien la Constitución y el Código Orgánico de Tribunales dicen que es exclusiva, es preferente, porque no excluye a otros órganos que ejercen jurisdicción, pero en casos determinados por la ley, por ejemplo, la Contraloría en juicio de cuentas. 3. Se ejerce de forma imparcial. No se puede ser juez y parte. Ante la falta de imparcialidad existe la posibilidad de proveer implicancias y recusaciones. 4. Resuelve conflictos de relevancia jurídica. 5. Su actuación es de forma reglada. Existe y debe ceñirse a los procedimientos establecidos por la ley. 6. Es pasiva. El impulso procesal lo tienen las partes. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional no actúa de oficio, sino que a petición de parte. 7. Es irrenunciable. Es una potestad y por lo tanto debe ejercerse. 8. Es territorial. El ejercicio de los poderes de la soberanía se realiza dentro del territorio nacional. 9. Es improrrogable. La jurisdicción es única y es la misma. De allí que no pueda transferirse a otro juez, ni mucho menos a otro que no tenga jurisdicción. 10. Es indelegable. La soberanía reside en la nación, lo que delegan su ejercicio en las autoridades establecidas por la Constitución y las leyes. 11. Produce efecto de cosa juzgada. 12. Está amparada por la facultad del imperio, la facultad de hacer ejecutar los juzgados aún de manera coercitiva. Claro. También vimos todas estas características, ¿se acuerdan? ¿Tienen alguna duda de alguna de las características? ¿No? Ya. Después tenemos los momentos
o etapa de la jurisdicción, ¿cierto? Conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La etapa de conocimiento son las pretensiones de las partes. La etapa de juzgamiento es resolver la contienda que se materializa en una sentencia definitiva. Y la ejecución, la etapa de ejecución es el cumplimiento de lo resuelto, que es la facultad de imperio, ¿cierto? En el caso de que no se quiera cumplir esta sentencia, se puede aplicar la fuerza para ello. ¿Ya? Y después tenemos los equivalentes jurisdiccionales, que son medios a través de los cuales se logra la resolución de un conflicto sin necesidad de recurrir a una sentencia. ¿Ya? Estos son como acuerdos que se llegan antes del proceso o antes que se cumpla o antes que se dicte una sentencia, ¿cierto? Estos son los equivalentes jurisdiccionales. Y acá tenemos la conciliación, la transacción, el avenimiento, el sobreseimiento definitivo y las sentencias extranjeras. Profesora, yo tengo una duda con todo esto. Esto no sale en el Código Orgánico de Tribunales, ¿no es cierto? No, esto no. Esto Sí, no me sale. imaginé porque Esto sabe sale, que me craneé la cabeza todo el fin de semana buscándolo, no lo encontré. sí, no, esto sale en el CPC, en el Código de Procedimiento Civil. Código de Procedimiento Civil. Sí, sí. ¿Y ese también se puede comprar? Sí, pues eso también se puede comprar. Código O de lo puedes Procedimiento bajar, Civil. sí, o lo puedes bajar. Es que yo pensé También que yo pensé que mi libro estaba no actualizado porque de verdad que no lo encontraba por ningún lado. Lo único que encontré fue la competencia y otras Sí, cosas. no, este sale en el Código de Procedimiento Civil, por ejemplo, la conciliación sale acá en el 262. Ya. Después el otro sale en la transacción, es que la transacción es como, tiene como una triple, como efecto, identidad, entonces ese sale en el Código Civil, es el que sale ahí. En el Sí, si acá me sale. 2446, ahí sale la transacción. Sí, si acá me sale. Sí, Es que tenía duda con eso porque como les digo, como no salen algunos, no dice COD o CC, porque como yo lo tengo anotado acá y no me salía en ningún lado, entonces sí, de no, verdad que la me tenía, conciliación sale en el CPC, en el Código de Procedimiento ese Civil. tema me tenía súper complicado porque no lo encontraba. Ah. Sí, pues igual puedes comprar el Código de Procedimiento Civil, lo puedes comprar o lo puedes bajar. ¿Ya? Ya, entonces también vimos la clase pasada la conciliación, la transacción, el avenimiento, el sobreseimiento definitivo y la sentencia extranjera. ¿Tienen alguna duda con eso? Profe, ¿qué significa COT? TPC, Código de Procedimiento Civil. Porque está el Ah, Código ya. Civil que vimos, la mayoría de nosotros de las cosas vimos en el Código Civil, ¿cierto? Hay algunas cosas de procedimiento que se ven en el Código de Procedimiento Civil. y otra en el COD. Claro, y la otra en el COD, que en el Código Orgánico de Tribunales. Y ¿Ya? prácticamente la mayoría de lo que sale acá está en lo que tiene que ver sobre los tribunales de justicia. Sí. Ya. Entonces, ¿no tienen duda de los equivalentes jurisdiccionales? ¿Qué son los equivalentes jurisdiccionales? Son aquellos que dan término al proceso, ¿Cómo? son aquellos medios que dan término al proceso. Ya, y aparte de eso, porque, por ejemplo, una sentencia puede dar término al proceso, ¿qué diferencia hay entre los equivalentes jurisdiccionales? Que Porque no es una necesario sentencia, recurrir a la sentencia. claro, Produce efecto de cosa juzgada, la sentencia. claro, la diferencia que hay que son medios de resolución de un conflicto sin necesidad de recurrir a una sentencia y en algunos casos sin necesidad de recurrir al proceso, ¿ya? Entonces, por eso antes están estos equivalentes jurisdiccionales. Profe, ¿Ya? ¿puede repetirlo, por favor? Que lo repitió muy rápido, no alcanzo a copiar.
Es que dice, son medios de los cuales se logra la resolución de un conflicto sin necesidad de recurrir a una sentencia. O sea, no es necesario recurrir a una sentencia y en algunos casos sin necesidad de recurrir a un proceso. Entonces, estos son Tratan como, de llegar a un acuerdo mutuamente las claro, partes. claro, un acuerdo. Por ejemplo, lo que decía yo que, cierto, en el caso de alguna contienda, el tribunal está obligado a pedir a las partes, llamar a las partes a conciliación. Tienes que llamarlas sí o Obligatoriamente. sí, claro, obligatoriamente a conciliación, excepto en los juicios ejecutivos. Ahí no está la etapa de conciliación. ¿Ya? Es que los juicios ejecutivos son más complicados porque son como grandes empresas prácticamente. ¿no? Y que mayormente son para cobros o algo así de Claro. Claro, para hipoteca. cobros, para mandamiento de ejecución y embargo, que ahí están los embargos, Exactamente. entonces son juicios Ahí rápidos. pagas o pagas, exacto. Claro, eso sí, paga o paga. Esas dos Sí. opciones tiene. En la conciliación buscan conciliar prácticamente, claro. Claro, sí, en la conciliación buscan llegar a algún Sí, acuerdo. un acuerdo La paz. satisfactorio para las partes. Ujú. Claro, ¿ya? Sí, sí. Ujú. Después tenemos las facultades conexas, ¿cierto? De los tribunales. Acá tenemos que son facultades aparte que tienen los tribunales de justicia, que no son de naturaleza jurisdiccional. Tenemos las facultades conservadoras, que son aquellas que permiten mantener el principio respeto del cual los órganos de la administración no rebasen los límites que la Constitución o las leyes le han asignado. Ejemplo, el recurso de acción constitucional, de protección, el recurso de acción constitucional de amparo. ¿Ya? Después tenemos las facultades disciplinarias que tienen por objeto mantener la conducta y disciplina de los miembros del Poder Judicial. También ese día preguntaron, por ejemplo, en el caso de que una persona no estuviera de acuerdo con un juez, cómo llegó el proceso, ¿cierto? ¿Qué podían hacer ahí? ¿Ya? Si no están de acuerdo con eso, ahí ustedes pueden hacer una queja en este caso. Una queja al tribunal. Profesora, una duda. En los equivalentes jurisdiccionales, todos se realizan por acto solemne. La mayoría se realiza por acto solemne, sí. Hay unos que tienen que ser por escritura pública, hay otros que tienen que ser pasados por el tribunal por un ministro de fe. ¿Ya? Ya, Por gracias. ejemplo, en la transacción, esta tiene que ser por escritura pública. ¿Ya? Pero en el caso de la conciliación, no, del avenimiento. Bueno, la conciliación también tiene que ser el tribunal llama conciliación. Y el Ya. avenimiento tiene que ser pasado también judicialmente por un ministro de fe. Gracias. ¿Ya? Después tenemos la facultad económica, que son aquellas que permiten a los tribunales adoptar cierta medida para una buena administración de justicia. Para hacer efectivo esta facultad, los tribunales superiores de justicia, o sea, la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, pueden dictar autos acordados. Profesora, le tengo una pregunta porque no conozco el término acá en esta situación. Cuando habla del avenimiento, la pregunta que hizo la compañera, ¿y qué se entiende aquí por ministro de fe? No lo entiendo. Ministro de fe podría ser en este caso, a ver, es que admitir esta persona. Por ejemplo, ministro de fe en este caso podría ser el receptor es un ministro de fe, ¿ya? Ok, ajá. Una persona que está habilitada para el cargo para ser ministro de fe, ¿ya? Eso sí o sí tiene que pasar por el tribunal. ¿Un secretario se puede considerar también ministro de Sí, fe? también. Incluso ok. si en esos casos se coloca un carabinero o cualquier persona que tenga un rango superior, se puede colocar también como ministro de fe. Sí, también se puede colocar. Claro, dependiendo la materia, porque por ejemplo, en materia de familia, pueden ver un tipo de ministro de fe, en caso de accidente, hay otros ministros de fe, que pueden ser los carabineros, ¿cierto?
En el caso de las notificaciones, ahí tenemos al receptor judicial. Entonces, dependiendo la materia que se ve, el ministro de fe que sirve. Ah, ok. Muchas gracias, profesor. Ya. Después tenemos los órganos jurisdiccionales. Esto también lo vimos de los tribunales. Llegamos hasta eso, no lo vimos bien. Llegamos hasta ahí. Ya. Están los órganos. ¿Quién puede leer los órganos jurisdiccionales de justicia? Y ahí la clasificación de los tribunales. Yo lo Voy a leo. leer. Son aquellos órganos públicos cuya función es resolver conflictos de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada y con la posibilidad de hacer ejecutarlo o juzgarlo. ¿Ya? Dice Después dice, clasificación de los tribunales desde el punto de vista de las materias que conocen. Tribunales ordinarios. Acá yo tengo, disculpe, es que acá yo tengo una definición demasiado larga y aquí sale una muy cortita. No sé si lee la corta. ¿cuál definición tenés tú? Del artículo 5 del COT. Ah, ya, lee esa. Ahí para que compartamos con los compañeros. A los tribunales mencionados en este artículo corresponde el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promueven. No se escucha. No se escucha, No se Gladys. escucha. Cualquiera, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ah, es que tenía el libro encima. Está Cualquiera el que público sea, expectante esperándote, Gladys. a donde quede, cualquiera que sea su naturaleza o la calidad de las personas en ello intervengan sin perjuicio de las excepciones de establecer la Constitución y las leyes. Integran el Poder Judicial como los tribunales ordinarios de justicia, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los presidentes y ministros de Corte, los tribunales de juicio oral en lo penal, los juzgados de letra y los juzgados de garantía. Forman parte del judicial como tribunales especiales, los juzgados de familia, los juzgados de letra del trabajo, los juzgados de cobranza laboral y de previsión, y los tribunales militares en tiempo de paz, los cuales regirán en su organización y atribuciones por las disposiciones orgánicas constitucionales contenidas en el artículo 19.968, en el Código del Trabajo y en el Código de Justicia Militar, y sus leyes complementarias respectivamente, rigiendo para ello las disposiciones de este código, solo cuando los cuerpos legales citados se remitan en forma expresa a él. Los demás tribunales especiales se rigen por las leyes que establecen y reglamentan sin perjuicio que quedan sujetos a disposiciones generales de este código. Los jueces arbitrarios se registran por el título 19 del código, que significaría tribunales ordinarios. Ya, Esa es la definición ya. del COT. Era Ya, demasiado larga, por eso le decía Sí. yo, ¿le leo la larga o la corta? Porque yo tengo la larga. No, está bien. Ya, entonces ¿En qué teníamos página van? en la La página 9. 7 tengo yo, bueno, ustedes tienen la Yo 9. tengo la 9. Ya. Ya. Tenemos entonces la clasificación de los tribunales, ¿cierto? Desde el punto de vista de las materias que conocen, tenemos los tribunales ordinarios y los tribunales especiales. Tenemos los tribunales que son parte del Poder Judicial, ¿ya? Tenemos los tribunales arbitrales y según el número de jueces tenemos los unipersonales y los tribunales colegiados, ¿ya? Entonces, dentro del punto de vista de la materia que conocen, acá tenemos los tribunales ordinarios que conocen la generalidad de las materias. Tenemos la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, presidentes y ministros de la Corte, juzgados de letra, juzgados de garantía y tribunal oral en lo penal. Claro. Y aquellos tribunales especiales que conocen determinadas materias establecidas por la ley, ¿ya? Y los que forman parte del Poder Judicial, tribunales tributarios, aduaneros, ambientales, de familia, laborales, de cobranza laboral y previsional. Y los que no forman parte... Profesora, ¿y eso vendrían siendo los tribunales especiales? ¿Los que forman parte del PJUD? ¿O son Estos otros? forman parte del poder judicial. Estos son, porque Ya, están pero los tribunales... ¿y tribunales especiales cuál vendría siendo?
¿Un Los ejemplo? tribunales especiales, por ejemplo, son establecidos para ver como determinadas materias, juicios de cuenta, otras cosas así, como más Ah, específicas. vendría siendo así como los tribunales extranjeros, por ejemplo, cuando hemos tenido estos problemas como del mar y cosas así. ¿A eso se Claro, refiere? cosas así, sí, que Ya. son cosas como más específicas que no lo ven los tribunales normales, ¿ya? Que determinan materias que establece la ley, ¿ya? Y los que no forman parte del Poder Judicial, teníamos el tribunal, el juzgado de policía local, ¿ya? Y la otra semana también me preguntaron, parece que Jessica me preguntó que cómo se hacía en los casos de que una persona, por ejemplo, dónde se mandaban a los militares, me preguntó, ¿no? ¿Cómo eran juzgados los O militares? sea, ¿Por claro qué Sí, eso, tribunal? eso le preguntó, que eran sí, claro, especiales. Sí, en Claro, exacto. el artículo 5 sale especificado eso. claro. En el caso de que yo también le expliqué la semana pasada, ¿cierto? Es una persona que ya, pongamos un ejemplo de un militar, comete un delito, ¿cierto? Se va al tribunal militar, ya en todo el proceso que es de investigación, pero una vez que le llega la condena, tiene que cumplir esa condena en un tribunal civil. Así funciona el procedimiento. Pero a su vez igual él no es, esa persona no es juzgada como cualquier persona como No, si nosotros. lo juzgan como civil, tiene que cumplir la pena en un juzgado civil. El proceso Ah, de ya. investigación, por ejemplo, No, es se van a distinto. otro lugar, claro. A otro lugar se Primero, van, lo primero que hacen es irse al tribunal militar y después claro, cuando pasan les llega ya la como, condena, porque claro, primero pasan como imputados. Ahí nombran ciertos días para esclarecer el caso, según sea el caso, y ahí pasa ya a un tribunal normal, pasa como un sí, civil cualquiera. claro, sí pasa a Es cumplir lo que condena, pasa con el caso Paco Gay, todos los casos que han habido ahora últimamente, que pasan primero por el tribunal militar y después pasan claro, a lo que es el tribunal a cumplir ordinario. la condena, claro, porque, por Sí. ejemplo, hay un militar que cometió un homicidio con una persona, todo el proceso de investigación, ¿cierto? Lo vio el tribunal militar, po, la justicia militar en sí. Y después a él lo dieron de baja, le llegó la condena y ahora cumple la condena en un tribunal que lo cumplen todas las personas normales. Eso pasa ¿Ya? porque es una cosa como de jerarquía. Claro, Sí, no, no así cuando son como los casos ahora de los alcaldes, que pasan directamente a un tribunal por delitos económicos y todo el cuento, y pasan directamente como un civil cualquiera, porque son personas civiles, claro, solamente que tienen un rango de poder que es claro. ser alcalde nada más. Sí, Pero se sí, condena igual que porque, una persona común y claro, corriente sí, mientras dure el proceso. Y hay que tener claro, en claro que primero son imputados mientras dure la investigación y después pasan a ser condenados. claro. Sí, porque, por ejemplo, en este caso ya va a ser un militar, ¿cierto? Después le van a dar de baja y ya no va a ser militar, entonces va a tener que Sí. cumplir su condena igual que cualquier civil. ¿Ya? Así que, ya. Entonces están los tribunales arbitrales, que son aquellos jueces nombrados por las partes, por la autoridad judicial en subsidio para la resolución de un asunto litigioso. Conoce determinadas materias, por ejemplo, materias forzosas como la liquidación de una comunidad, ¿ya? También vimos un ejemplo de eso, ¿se acuerdan del ejemplo que vimos de eso? Cuando uno podía pedir un juez partidor. Cuando hay una Sí, herencia de por medio. claro. Claro, cuando hay una herencia de por medio, ¿cierto? Ahí las partes pueden pedir un juez partidor, ¿ya? Y según el número de jueces, tenemos los tribunales unipersonales que conoce un solo juez, en el caso del juzgado de letra, juzgado de garantía. Y los tribunales colegiados que conocen varios jueces. Acá tenemos la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, que también me dieron ejemplo ustedes de eso. ¿Se acuerdan? Como en los tribunales unipersonales
podemos ingresar a todo aquel individuo que cometa algún delito y que sea eh, como defendido por un solo juez, sin necesidad Claro, de tener bastantes más dentro de la audiencia. En los tribunales colegiados es cuando ya hay con más personas, una cosa así, ¿o no? sí, 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 Más personas sí, involucradas y ahí se necesitan más jueces para poder claro, determinar el veredicto final. claro. Claro, cuando no estás de acuerdo, por ejemplo, ya con una decisión, uno que hace apela, ¿cierto? Sí. Apela y ahí se puede ir después a la Corte de Apelaciones y si no está de acuerdo a la Corte Suprema. Y ahí Y no la ahí va a son ver varios un juez. jueces. Claro, no lo va a ver un juez, ahí lo ven más jueces. Es como una cosa como lo que pasó en La Haya, una cosa así, que tuvieron tantos Claro, jueces para poder determinar. sí, algo así. Pero en este caso nosotros tenemos menos jueces para esas Sí, cosas. pues. Ya, Esto después están sería los... como lo mismo, por ejemplo, si una persona choca, X, sin muerte, sin nada, y son cuando los llevan a a los tribunales de justicia y hay un solo juez, una cosa así, ¿o no? Sí, sí, claro. Ya, después tenemos los tribunales mixtos, ¿cierto? En su orgánica existen varios jueces, pero en su funcionamiento conoce uno solo, que serían los tribunales de familia y los tribunales laborales, ¿ya? Entonces, como en su organización existen varios jueces, pero al final el que conoce es uno solo, ¿ya? Los tribunales de familia y en los tribunales laborales. Profesora, Según, ¿Mm? disculpe, es que me quedó una duda. En la Corte de Apelaciones solamente son 5 los jueces los que ven las causas, ¿o no? ¿Cómo? Solo son 5. En la Corte de Apelaciones me parece que son 3. Y en En la Corte la... Suprema, sí, en la Corte Suprema son más. Ya. ¿Ya? Y según el fallo, tenemos los tribunales de derecho que fallan conforme a derecho y los tribunales de equidad que fallan conforme a los principios generales del derecho y la equidad. Ejemplo, los jueces árbitros, arbitradores. ¿Ya? Estos jueces, los de derecho, tienen que fallar conforme a lo que dice el derecho y en cuanto a los que dictan el fallo de equidad natural, ahí son los jueces árbitros que pueden colocar las partes, ¿cierto?, para llegar a algún acuerdo, ¿ya? Disculpe, ¿qué significa tribunales que fallan conforme al derecho de... ¿Estamos hablando en lo penal o no? Nada que ver. No conforme al derecho de lo que salga en la ley, ¿ya? Y Ya. los de equidad van a ser conforme a los principios generales como de la equidad natural que tratan estos jueces de llegar a algún acuerdo, ¿ya? Porque se llaman jueces árbitros, arbitradores, ya amigables componedores. Va a sonar un poco tonto, pero es como un partido de fútbol. Como tener árbitro en un partido de fútbol cuando se van al bar para saber quién, si Claro. metió el gol o no la persona, una cosa así, como un ejemplo más simple. Sí, Mm. ¿ya? Y después, según la jerarquía, ¿cierto? Tenemos los tribunales superiores y los tribunales inferiores. Los tribunales superiores son aquellos órganos jurisdiccionales que por mandato legal están en la cúspide de la organización piramidal del Poder Judicial. Enseguida tienen carácter de tribunales superiores La la Corte Corte Suprema, apelación. Suprema, la Corte de Y la Corte Apelaciones, la Corte Naval y la Corte Marcial. ¿Ya? Y los tribunales inferiores son aquellos órganos jurisdiccionales que por mandato legal detentan un superior jerárquico, son la regla general en nuestra legislación y en esta categoría los tribunales de justicia, por ejemplo, se encuentran los juzgados de garantía, los jueces de letra, los tribunales unipersonales, a excepción del tribunal de juicio oral en lo penal. ¿Ya? Esos son entonces según la jerarquía de los tribunales. Profe, disculpe, estoy un poquito perdida, no sé en qué página van, porque como estaba con el niño recién me pude así como enchufar en lo que están hablando. Pero Si mira, lo estoy aquí, tiene, si lo tiene impreso, estoy vamos a la 10. la página 8. Sí, estoy aquí en el computador, la página 8, estoy en el celular, pero hay una cosa que dice CPR. ¿Qué es CPR? Constitución Política de la La- República. ¿Cómo?
La ¿Cómo? Constitución Política de la República. Ah, ya, Constitución, ya. Sí, Para saber lo que es. sí, aquí ahí sale la materia y cosas relacionadas con esa materia salen algunos artículos. Claro, porque aquí dice que se radican en los tribunales por mandato de la CPR o la ley. Claro, Entonces, sí, ¿qué era la CPR? ya. Después entonces tenemos los tribunales arbitrales. Los tribunales arbitrales son aquellos servidos por los jueces árbitros. Se llaman árbitros a los jueces nombrados por las partes o por la autoridad judicial en subsidio para la resolución de un asunto litigioso. Ya, fuentes de arbitraje, ¿cierto? Son las partes o la ley. Ya dice, la voluntad de las partes como fuente de arbitraje. Dicha voluntad se manifiesta en el sentido de sustraer el conocimiento de un determinado asunto jurisdiccional, ordinaria, y entregar la decisión al juez árbitro. Tal sustracción puede hacerse a través de un contrato o de una cláusula. ¿Ya? ¿Eso se puede aplicar para cuando son herencias? Sí, cuando son herencias, sí, cuando no están de acuerdo, ¿cierto? ¿Mm? Cuando no están de acuerdo en, que también hablábamos, en una sucesión, ¿cierto? No están de acuerdo, hay algunos que quieren vender, otros sí. Si hay uno que quiere vender, ya en este caso se puede designar a un juez partidor para que vea el asunto contencioso. Ya. Ya dice después el contrato de compromiso. Es la convención solemne por escrito por el cual las partes sustraen el conocimiento de un determinado asunto de la justicia ordinaria y la someten a la decisión de un juez árbitro que designan. Aquí designa expresamente la persona del árbitro. ¿Ya? Como de los mismos temas que estamos hablando, ¿cierto? Es una convención ante el señalado, pero obligándose a nombrar un árbitro en un acto posterior. La diferencia radica en que las partes no designan a la persona del árbitro, sino que se obligan a hacerlo en un acto posterior. La ley como parte del arbitraje. Es una fuente de arbitraje todos aquellos casos que obligan a someter determinados asuntos al conocimiento de jueces árbitros, es decir, arbitraje forzoso, ejemplo, la liquidación de una comunidad. ¿Ya? Por ejemplo, también cuando están dentro de un terreno, ¿cierto? Hay mucha gente que compra este terreno y se hace una división, pero no una división como corresponde de acuerdo a la ley, una división regulada. O sea, Ahí, no se enrolan cada claro, no se propiedad. enrolan, claro, no tiene cada uno su rol, entonces ahí se puede pedir también que se haga la división de eso, ¿ya? Que Ya. no sigan más en esa comunidad, ¿ya? Que haya una partición, ¿cierto? Y que cada uno ahí quede con la parte que le corresponde y con su rol, ¿ya? Ahí sería la liquidación de la comunidad, ¿ya? No serían todos comuneros. Sí. Ya dice, el nombramiento del árbitro puede hacerlo las partes, la justicia, el testador o la ley. ¿Ya? Nombramiento del árbitro por el testador. El artículo 1324. ¿Quién puede leer ese artículo 1324 del Código Civil? Yo leo ¿Ya? el artículo 1324 del Código Civil permite que tratándose del juicio de partición de bienes, que es un asunto de arbitraje forzoso, el árbitro puede nombrarlo el testador, sea por instrumento público entre vivos, sea por testamento. Calidad de los jueces árbitros. Los jueces árbitros pueden ser árbitro de derecho, árbitro arbitrador o amigable componedor, árbitro mixto. La clasificación atiende a cómo tramitan y fallan. Árbitro de derecho. Tramita y falla conforme a derecho y debe ser abogado. Árbitro arbitrador. Tramita conforme al procedimiento fijado en el compromiso o bien si nada dijeron las partes conformes a las normas de la Constitución política y falla conforme a la prudencia y equidad. Árbitro mixto
tramita como los árbitros arbitradores y falla como los árbitros de derecho. Claro, ahí salen las clasificaciones atendiendo cómo se hace el trámite, cómo se tramitan, ¿cierto? Y cómo fallan, ¿ya? Unos tramitan, por ejemplo, tramitan y fallan conforme a derecho. Los otros tramitan conforme al procedimiento fijado, ¿cierto? Que dijeron las partes, pero conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil. Y los mixtos tramitan como árbitros arbitradores y fallan como árbitros de derecho. ¿Ya? Después seguimos con la competencia, que esto va a ser importante para los temas de las demandas. ¿Ya? La competencia, ¿tú tenías el COD? Ah, no, pues no lo tenías. La Gladys, ¿tú no tenías el COD, Gladys? Sí, yo lo tengo. Ah, ya. Dice la competencia, la facultad que tiene, es el artículo 108. Es la competencia que tiene, o sea, disculpen, la competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Claro, entonces dice la competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. ¿Ya? La definición del Código Orgánico de Tribunales ha sido objeto de críticas, pues no solo la ley coloca un asunto dentro de la esfera de sus atribuciones de un tribunal, sino que también puede hacerlo las partes interesadas a través de la prórroga de la competencia. Entonces, acá dice que esta definición deja fuera a las partes, ¿ya? Porque en el caso de la prórroga de la competencia, ¿cierto? Las mismas partes pueden pedir esa prórroga, ¿ya? Que se prorrogue la competencia a un tribunal que no es el que les corresponde. Profe, ¿qué es esfera? Esfera es, por ejemplo, dentro del territorio. Como la otra vez también dimos un ejemplo, si yo hago un contrato y una persona es de San Felipe, yo soy de los Andes y dejamos que, por ejemplo, se resuelva en el tribunal de Yayay. Ya, la esfera de competencia va a ser los Andes, San Felipe, pero a lo mejor no Yayay. Ya, pero las partes pueden prorrogar esa competencia a otro tribunal. Ya, competencia, dice, es la medida de jurisdicción. Ya, y dentro de los elementos de la competencia tenemos el territorio, que es la extensión determinada donde se ejerce la competencia de cada tribunal, ¿ya? Ese es el territorio. Es la extensión donde se va a ejercer la competencia. La materia es la naturaleza del negocio sometido al conocimiento del tribunal, ¿ya? Materia Profesora, civil, materia penal. disculpe, profesora, tengo una duda. ¿Cómo se entiende aquí cuando se dice, sino que también puede hacerlo las partes interesadas a través de la prórroga de la competencia? Claro. ¿Cómo se prorroga la competencia en un tribunal? No, se pide que, por ejemplo, como decía yo, si tú de dónde eres, ¿dónde vives? Ah, por ejemplo, aquí en Santiago Centro. Ya, tú vives en Santiago Centro, ¿cierto? Nosotros Sí. hacemos un contrato. Tú eres de Santiago, yo soy de los Andes, ¿cierto? Pero Ajá. nosotros queremos que cualquier conflicto que tengamos dentro o sea, que cualquier conflicto que tengamos nosotros queremos que lo vea el tribunal de Viña, ¿ya? Nosotros estamos Ya entiendo. prorrogando eso. Nosotros estamos diciendo que otro tribunal que no es el competente, que vea ese asunto, ¿ya? Entonces, por eso dice que las partes pueden pedir la prórroga de la competencia, porque a lo mejor yo trabajo en Viña, tú eres de Santiago, pero trabajas en Viña, yo soy de los Andes, pero también trabajo en Viña, entonces tengo más tiempo allá, yo quiero que cualquier asunto lo veamos en Viña. Y nosotros pedimos esa prórroga. O sea, lo importante es que las partes Profesora, estén de acuerdo. Claro, una que las partes pregunta. estén de acuerdo. Una pregunta, profesora. ¿Esa prórroga de la competencia no va inserta en el contrato? Sí, Ajá. sí, va a insertar en el contrato. ¿Una Puede ir cláusula? claro, en una cláusula, exactamente.
Eso la quería Quiero- preguntar, porque Claro, es que debe esa estar, es, claro, está la prórroga de la competencia en forma expresa, que se expresa en el contrato, y en forma tácita. Por ejemplo, ya, el ujú, mismo tema, pero nosotros no pusimos cláusula, y yo no estoy conforme a lo mejor con, ¿cómo se llama la persona que me habló? Iraida. Ujú. Iraida, ya, yo no estoy conforme con Iraida y la demando en Viña, que ella no sabe que yo le voy a hacer la demanda en Viña, pero a ella le llega la notificación. Si Iraida responde a esa notificación, ahí esa se va a Cambia. prorrogar, pero en forma tácita, no en forma expresa, porque ella respondió. Entonces, ella, ¿qué Exacto. puede haber hecho? Puede haber dicho, no, este tribunal no es competente para que conozca este tema, pero ella tiene que informárselo al tribunal. Pero Mm, profesora, una consulta, pero ahí no habría jurisprudencia porque la está haciendo la demanda en otra ciudad. Sí, por eso sería una prórroga tácita. Expresa sale en el contrato. Y si tú respondes, por ejemplo, ahí tú entras en el proceso ya, porque tú estás sí, respondiendo. Tú lo porque que me doy tienes por que hacer, enterada. Claro, 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 te das por entender, sí me doy por responde, claro, pero te dan enterada por de la enterada. notificación, pues sí. claro. Entonces, lo que tienes que hacer tú es pedir una acción, ¿cierto? Que tú no es competente ese tribunal para conocer tu tema, ¿ya? Pero tú tienes que informarle al tribunal. Ya este tribunal es incompetente para conocer este tema. O si no estás Bueno, respondiendo, pues te das como por enterada. ya, eso, profesor. Muchas gracias. Ya, ya, entonces teníamos los elementos de la competencia, que es el territorio, ¿cierto? Y aquí dice el territorio es la extensión determinada donde se ejerce la competencia de cada tribunal. En materia es la naturaleza del negocio sometido al conocimiento del tribunal. Y la cuantía en materia civil es el valor de la cosa disputada. También vimos ese tema cuando era mayor cuantía o menor cuantía, ¿se acuerdan? Que dependiendo de la UTM era el tribunal que lo iba a conocer. Sí, 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 profesor. Ya, y en materia penal, la pena asignada al delito. En el tema del fuero, ¿cierto? Dice, la dignidad de ciertas personas que en cuya virtud los asuntos en que ellos tengan interés no serán conocidos por el tribunal naturalmente que les corresponde, sino por el de mayor jerarquía. El fuero es la garantía para las personas que no ostentan tal dignidad, que también vimos delante el tema del fuero. ¿Ya? La clasificación de la competencia según su fuente, tenemos natural, que es la determinada por ley, ¿cierto? La prorrogada, que es aquella que las partes expresamente o tácitamente otorgan al tribunal que no es naturalmente competente para conocer un litigio. Esa es la prorrogada, competencia prorrogada. La delegada es aquella que un tribunal que posee por habérsela conferido a otro a través de exhorto para practicar determinadas diligencias, por ejemplo, una notificación, un embargo, un retiro de especie, una inspección personal del tribunal. ¿Ya? La delegada, ¿cierto? En el caso de los exhortos, cuando se hacen exhortos, ¿cierto? De un tribunal a otro para tomar alguna prueba o algo así. Porque, por ejemplo, si tienen que tomar, no sé, una prueba confidencial o algo, y yo estoy en los Andes, entonces se necesita que la prueba se haga en Coyhaique o en otro lugar, ahí se exhorta al tribunal que sea más cercano a la persona. Se pide por exhorto que se haga esa diligencia. Ya. Según su extensión, tenemos común y especial. Común conoce la generalidad de la materia, ya sea civil o penal. Especial, aquella que conoce determinadas materias. Ya, después tenemos, según su contenido, contenciosa, que es aquella en que hay conflicto entre las partes, y no contenciosa, aquella que no existe conflicto entre las partes, pero la ley obliga a que sea conocida por los tribunales. Según su grado, tenemos de primera instancia, que conoce un único tribunal sin la posibilidad de recurrir por vía de apelación. De primera instancia, conoce el tribunal con la posibilidad de recurrir por vía de apelación. Y el de segunda instancia, aquella en que un superior jerárquico conoce un recurso de apelación.
¿Ya? ¿Quién puede leer la otra según la precisión? Que ahí vamos a entrar a la competencia absoluta y la relativa. El número 5. Absoluta, aquella que determina la jerarquía del tribunal que es llamado por ley para conocer un asunto determinado. Y relativa es aquella que determina cuál tribunal dentro de una jerarquía es llamada a conocer del asunto. Claro. Entonces, la competencia absoluta determina la jerarquía, ¿cierto?, del tribunal, ¿ya? Que son reglas de orden público, que estas son irrenunciables y sirve para determinar la jerarquía de un tribunal. Aquí está la materia, el fuero y la cuantía, ¿ya? Y la relativa es aquella que, es aquella que dentro de la jerarquía que vimos, ¿cierto? Aquí va a determinar cuál es el tribunal dentro de esa jerarquía para conocer ese asunto, ¿ya? Profesora, una pregunta. ¿Mm? Por favor, deme un ejemplo en relación a la competencia según el contenido en la parte no contenciosa, que aquí dice en que no existe conflicto entre las partes, pero la ley los obliga a que sea conocida por los tribunales. ¿Qué ejemplo podría ser? Un cambio de nombre puede ser. Ya, Igual tiene que ser conocida por los tribunales. sí, Por gracias. ejemplo, sí, eso. Ya, después tenemos las reglas de competencia, ya que de acuerdo a la competencia, ¿cierto? Que vimos la competencia absoluta, la competencia relativa. Aquí hay ciertas reglas que son las de radicación y fijeza, la de grado o instancia, la de extensión, la de prevención o inexcusabilidad y la de ejecución. ¿Ya? Reglas de la radicación o fijeza, radicado con una ley de conocimiento. Ya, ¿quién me lee esa de la regla de radicación o fijeza? Yo la leo. Ya. La regla de radicación o fijeza. Radicado con arreglo a la ley el conocimiento de un negocio ante el tribunal competente. No se alterará la competencia por causa sobreviviente del artículo 109. En materia civil se produce una vez notificada legalmente la demanda. El demandado podría aún oponer excepción de incompetencia al tribunal. Si no lo hace, y aún habiendo sido relativamente incompetente el tribunal, la radicación se produce con una contestación. Ya. Mire, ¿se acuerda que hablamos del tema también? Que dice, la radicación se produce con la contestación, ¿ya? Ya, o sea, si yo contesto la demanda, ahí queda radicado, porque ya tomé conocimiento de esa demanda, ¿cierto? ¿Y qué podría hacer en este caso la persona demandada? Puede oponer una excepción, ¿cierto?, de incompetencia del tribunal, ¿ya? Que eso eran los casos que habíamos visto cuando un tribunal no es competente. Yo tengo que pedir una excepción, en este caso dilatoria, por incompetencia del tribunal, ¿ya? Dice, en materia penal la radicación se produce cuando el juzgado de garantía comienza a conocer de los hechos sin plantear una contienda de competencia. Claro. Ya y si el tribunal, un tribunal que no es competente, empieza a conocer de los hechos, pero es en materia penal, ¿ya? Porque dice, la radicación se produce cuando el juzgado de garantía comienza a conocer de los hechos sin plantear una contienda de competencia. ¿Ya? Las excepciones que hay, dice que se alteran por la regla de la radicación, son la acumulación de autos y el compromiso. ¿Ya? La acumulación de autos es un incidente especial para agrupar varios procesos, para no dictar sentencias contradictorias. En materia penal, por ejemplo, sería una agrupación de investigación. ¿Ya? Entonces, para que no hayan sentencias contradictorias, ¿qué hacen? Agrupan todas las investigaciones. ¿Ya? Esta sería una acumulación de autos. ¿Ya? Y en el caso, la letra B del compromiso, las partes entregan la decisión a un juez árbitro.
Disculpe, ¿cómo era la acumulación del auto? Era La acumulación de autos es un incidente especial donde se agrupan varios procesos, es para no dictar sentencias contradictorias, ¿cierto? En materia penal se hace una agrupación de investigaciones. Y el compromiso, las partes entregan la decisión a un juez árbitro. ¿Cómo era? Las partes entregan. Entregan la decisión a un juez árbitro. Ya. Después viene la regla del grado, que dice que una vez fijada con arreglo a la ley, la competencia de un juez inferior para conocer en primera instancia de un determinado asunto queda igualmente fijado al Tribunal Superior, que debe conocer el mismo asunto en segunda instancia. Entonces, esta es la regla del grado, ¿ya? Que una vez que se fija la competencia, ¿cierto?, de un juez inferior para conocer en primera instancia un determinado asunto, igual queda fijado para el Tribunal Superior, que debe conocer del mismo asunto, pero en segunda instancia. ¿Ya? Después sigue la regla de extensión. El tribunal que es competente, dice, para conocer de un asunto, lo es igualmente para conocer de todas las incidencias que en él se promuevan. ¿Ya? Entonces, todos los incidentes que en él se promuevan, ya las va a conocer el mismo tribunal competente en el asunto. ¿Ya? Si se tienen que hacer otras diligencias, ¿cierto? O que cualquier cosa que se produzca, un incidente que se produzca, lo va a conocer el mismo tribunal. ¿Ya? Y después tenemos la regla de prevención o inexcusabilidad. Siempre que según la ley fueran competentes para conocer el mismo asunto dos o más tribunales, ninguno de ellos podrá excusarse del conocimiento bajo pretexto de haber otros tribunales que puedan conocer del mismo asunto. Pero el que haya prevenido en el conocimiento excluye a los demás, los cuales cesan desde entonces ser competentes. Ya que esto tiene que ver también con el principio de inexcusabilidad, que los jueces no pueden excusarse de conocer un asunto. Pero acá, por ejemplo, si hay varios jueces que conocen este asunto, varios tribunales que conocen este asunto, ahí va a quedarse un solo tribunal, ¿cierto? Y los otros van a cesar de ser competentes. ¿Ya? Como no lo pueden conocer varios, va a tener que uno solo conocer el asunto. Después sigue la regla de la ejecución. La ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que se han pronunciado en primera o en única instancia. ¿Ya? Se trata de la facultad de imperio que permite a los tribunales hacer ejecutar lo juzgado ante ellos. ¿Ya? Que también vimos en el caso de que se tenía la facultad de imperio, ¿cierto?, de hacer ejecutar lo juzgado aunque la persona no lo quisiera. En el caso de el embargo, cuando habían embargos que se podía hacer uso de la fuerza pública. Sí. Sí, ya, entonces, excepciones, dice, la ejecución de las sentencias penales y de las medidas de seguridad son competencia de los juzgados de garantía que hayan intervenido en el respectivo proceso penal. ¿Ya? Ahí en este caso la excepción, ¿cierto?, de la ejecución de sentencias penales o medidas de seguridad son competencias del juzgado de garantía que haya intervenido, que haya conocido, ¿cierto?, el respectivo proceso penal. Ya. Después dice... ¿Dónde fue eso que me perdí? ¿Dónde que estaba hablando en reglas que determinan la competencia relativa? En Página excepciones. 15. Página 15. ¿Hay algunas excepciones, decía, o no? Sí, excepciones. Ya, profe. Ya.
¿Hagamos un break? Sí, Sí, profe. Ya, para que descansen un rato. Hasta las 8:25. Ok, gracias. Ya, Ok, 8:25. sí, 8:25. Ya, Gracias, profe. gracias. Ya.
Ya. ¿Están por ahí? Sí, profe. Regresamos. profe. Ya. Sí, profe. Seguimos entonces. Ya, entonces las reglas para determinar la competencia relativa, ya en este caso del territorio, ya, porque teníamos la competencia absoluta, ¿cierto? En este caso es la competencia relativa. La regla de competencia relativa en materia civil contenciosa, la regla general, el tribunal competente es el domicilio del demandado, ¿ya? Ese va a ser el tribunal competente, ¿cierto? Para conocer una demanda, va a ser el domicilio del demandado. Ya dice, algunas excepciones, dice, si la acción fuere inmueble, será competente el tribunal que las partes hayan estipulado la convención. A falta de convención, será competente a elección del demandado, del demandante.
el juez del lugar donde se contrajo la obligación, ¿ya? Y 2, el lugar donde se encuentra la especie reclamada, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si yo compré una casa, ¿cierto? Y la compré, a ver, alguien que me dé algún lugar donde vive. ¿Todos Ya viven en para el Chillán. sur? Ya, en Chillán. Yo compré la casa, ¿cierto? En Chillán y la persona que me la vendió es de Santiago, ¿ya? Pero donde se va a hacer en este caso, donde se va a hacer la demanda, va a ser el lugar donde se encuentre la especie reclamada. En este caso sería Chillán, ¿cierto? Ahí va a ser, ahí tiene que ser la demanda. ¿Ya? Dice, si el mueble o inmueble objeto de la acción estuviera situado en distintos territorios jurisdiccionales, será competente cualquiera de ellos. O sea que, por ejemplo, en este caso el inmueble, la casa, esté en medio de Chillán y no sé qué lugar que puede quedar cerca de Chillán. ¿Qué lugar queda como cerca de Chillán, así que estén en el límite? Pinto, ¿Cómo? Pinto. Ya Pinto, ¿ya? Ahí, en este caso, Pinto y Chillán serían competentes para conocer de esta demanda. Profe, me ¿Ya? perdí. Estábamos en la regla de ejecución, ¿cierto? Estamos en la regla que determina la competencia relativa. Ah, shoot. Abajo. Sí, Ya, profe. ya. Después dice, si el mueble o un mueble objeto de la acción estuviera situado en distintos territorios, como dijimos, jurisdiccionales, será competente cualquiera de ellos. Chillán o Pinto van a ser competentes, ¿cierto? Para el ejemplo que estábamos dando. Ya, después dice, Profesora, una consulta, o sea, no sé, como un ejemplo. Si yo tengo una demanda civil, no sé, en Santiago, Concepción, y me cambio de ciudad, la ¿ya? jurisdicción no es la misma, po, o sea, las No, competencias no son las mismas, ¿no es cierto? claro, ya, sí. Pero ahí, Entonces, ¿te acordáis? cómo me notificarían? ¿Cómo lo harían para si no saben mi nueva dirección, nada? Claro, ahí, por ejemplo, la persona que te está demandando, igual ahí la persona tendría que averiguar eso para que te puedan notificar, como corresponde. ¿Me Claro, entiendan? porque no tendría la jurisprudencia que para hacerlo, porque por lo que tengo entendido yo, todas las comunas y las ciudades tienen distintas jurisprudencia, ¿no es cierto? Em, claro, tienen distintas competencias y Eso, jurisdicción porque es de acuerdo al territorio, ya, por eso. Pero en todo caso, si tú quieres demandar a alguien, generalmente uno averigua el domicilio, ¿cierto? Dependiendo de la demanda, si una demanda civil, uno puede ya, averiguar el domicilio de la persona. Y por ejemplo, en este caso, no sé, si te notifican en la casa de tu mamá y tú estás viviendo en Santiago, tú igual puedes en este caso pedir que ese tribunal no es competente, ah, ¿ya? ya, ok. Ese domicilio no corresponde. ¿Ya? Entonces, después seguimos con la regla de competencia relativa en materia civil no contenciosa. El tribunal competente es el domicilio del interesado. Excepción, la apertura de la sucesión será el último domicilio del causante. ¿Ya? Porque acá en este caso la ley dice que la apertura de la sucesión va a ser el último domicilio del causante, ya donde se abre la sucesión. Ahí va a ser el lugar. Ya la regla de competencia relativa a materia penal será competente el tribunal del lugar donde se dio el principio a la ejecución del delito. Ya ese va a ser el tribunal competente, ya donde se ejecutó el delito. Prórroga de la competencia, dice, un tribunal que no es naturalmente competente para conocer un determinado asunto puede llegar a hacerlo si para ello las partes expreso tácitamente, ¿se acuerda que habíamos dicho cómo era expresa y en forma tácita? Convienen en prorrogar
la competencia para este negocio. O sea, las partes igual pueden prorrogar, hacer prórroga de la competencia. ¿Ya? La prórroga opera de manera única respecto de la competencia relativa porque es una norma de orden privado. ¿Ya? Entonces, en el caso de la competencia relativa, las partes pueden pedir la prórroga, ¿cierto? Porque es de orden privado, pero la competencia absoluta es de orden público, entonces no se puede renunciar, no se puede delegar ya esa competencia. Igual después hay un paralelo que sale entre la competencia absoluta y la competencia relativa. Ya dice, las normas de competencia absoluta son de orden público, no se pueden modificar por las partes. Requisitos, dice, convención entre las partes expresa o tácita. Expresa consta por escrito, tácita, el demandante recurre a un tribunal que no es naturalmente competente. ¿Cierto? Como habíamos dicho, sí responde a un tribunal que no es competente. Ahí se da por entendido del asunto. Debe tratarse de un asunto civil contencioso, son los tribunales de primera y única instancia, solo respecto de los tribunales ordinarios de igual jerarquía. Ya después tenemos los auxiliares de administración de justicia, ya que son la Fiscalía Judicial, en este caso los defensores públicos, los relatores, los secretarios, los receptores, los procuradores del número, los notarios, los conservadores, los archiveros, todos estos son auxiliares de la administración. ¿Ya? ¿Alguien conoce a alguno de estas personas que pueda hablar de ellos? ¿De los auxiliares de la administración? ¿Quiénes son los relatores? ¿Quiénes son los receptores? Receptores es como en donde, como la misma palabra lo dice, es como que si se ejecutan ahí la recepción de la documentación. Mire, el No, receptor... los receptores son los que emanan las notificaciones, ¿cierto? Sí, el receptor es un ministro de fe, ¿ya? Y el receptor ya. es el que entrega las notificaciones, las Las demandas a las notificaciones. personas, notifica de esa demanda, ¿ya? Él es el que entrega las demandas. El receptor es el que se ocupa mayoritariamente cuando son órdenes de embargo y todo eso, ¿no es cierto? Claro. Ahí envían al receptor para que vaya a notificar de la demanda, del que tiene un juicio ejecutivo y todo eso. Después van en el juicio ejecutivo, van a anotar las cosas, ¿cierto? Lo que habíamos visto. Y en el caso de que esas cosas notificadas, las personas no las quieren entregar, él va con la fuerza pública o con el cerrajero. Profesora, los secretarios son los que están por ejemplo, en los distintos tribunales, por ejemplo, en la Corte de Apelaciones o en la Corte de Suprema, ¿a eso se refiere? Por Claro, ejemplo, ahí ellos son los que salen a hacer como la lista y dicen, ya tenemos hoy día estos 3 casos. Y son los que empieza como que, secretario, pues, como que administra sí, la sala. sí. Ya. Y esos son los secretarios del tribunal que trabajan con el juez y todo, ordenan todas las cosas. ¿Y los procuradores del número, profesora, quiénes serían? Los procuradores del número también son abogados encargados también de los tribunales para ejercer ciertas funciones, pero son abogados también los procuradores. No son como los procuradores que tramitan, pues estos son los procuradores de la Administración de la Justicia. ¿Ya? ¿Conservadores? Los conservadores de bienes raíces, cuando ustedes van a ver alguna inscripción, ¿cierto? De algún título de ok. dominio, de un inmueble, van al conservador. Ya, ¿Ya? perfecto. Sí, no me acordaba de ello. Gracias. Sí, Muy Y el bien. archivero es la persona que archiva toda la documentación para después cuando sea requerida. claro. Pero eso, por ejemplo, cuando uno va a los archivos judiciales, por ejemplo, cuando uno quiere saber de cierto tema y, por ejemplo, no está in situ y tiene que recorrer al archivero judicial, Sí, ¿a eso se refiere? sí, sí, a eso se refiere, claro. A eso se refiere. Ya. Entonces, los defensores públicos, el fiscal, Bueno, el lo fiscal ubican es
el fiscalía es el que trabaja más como en la parte penal, ¿cierto? Sí, en la Él es parte como el penal. que, dependiendo de lo contencioso que sea el juicio, él es el que emite si hay que hacer ciertas diligencias. Por ejemplo, cuando uno ve que una persona se muere en la calle, por ejemplo, hay que esperar que el fiscal tanto de la orden, ¿cierto?, para que puedan levantar el cuerpo. Claro. Sí, el fiscal es el que hace como toda la investigación, pues, como toda la investigación dentro del proceso. Él es como que informa dentro del proceso. Los ¿Ya? defensores públicos vendrían siendo los abogados que están en la defensoría, pues, como Claro, que trabajan, por ejemplo, para los que no tienen dinero. claro. Es como la Entonces, corporación judicial. claro, pero en este caso los defensores públicos están en el tribunal, los tribunales de garantía. ¿Ya? Ya. ¿Y los Ya. relatores, profe? Los relatores son los que les cuentan como toda la historia al juez, de todo lo que, por ejemplo, Ya. de todo lo que ocurre, esos como relatan la historia, de todo lo que hay en una demanda, ¿cierto? Ellos eso hacen. Ya. Profe, yo no Bueno, escuché sobre los procuradores de número. Los procuradores de números son abogados, ¿ya? Que ellos hacen ciertas gestiones dentro del tribunal. Esos son los procuradores de números. No son como los procuradores, por ejemplo, porque hay procuradores que trabajan, pero como en forma privada, pues no, estos trabajan para la administración de justicia. Ya, después tenemos cuestiones de competencia. Dice, se suscitan cuando dos o más tribunales pueden tener competencia sobre un mismo asunto y es promovido por las partes. Ya, esas son las cuestiones de competencia, ¿cierto? Cuando se suscitan dos o más tribunales que pueden tener competencia sobre un mismo asunto y se promueve por vía incidental. ¿Ya? Y aquí tenemos la vía inhibitoria. Dice, promovemos la cuestión de competencia ante un tribunal que creemos que es competente y se le pide al tribunal que notifique al que está conociendo que no es competente. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros se supone que promovemos una cuestión ante un tribunal que nosotros pensamos que es competente y se pide al tribunal que se notifique al que está conociendo que no es competente. ¿Ya? Nosotros pensamos que es competente, pero al final el que está conociendo no es competente. ¿Ya? Y después por vía declinatoria, aquí la cuestión que se promueve ante el tribunal que creemos que es incompetente, aquí nosotros pensamos que es incompetente, esta sería una usual excepción dilatoria de incompetencia del tribunal. Ya aquí, por ejemplo, en un tribunal que nosotros sabemos que no es competente, ¿cierto? En el caso del territorio, nosotros podemos pedir a través de una acción o de una excepción dilatoria, ¿cierto? Pedir la incompetencia del tribunal, que ese tribunal no es competente para conocer mi asunto. ¿Ya? Dice, la incompetencia absoluta puede ser alegada en cualquier momento del juicio. Contienda de competencia, dice, también hay dos o más tribunales que son competentes para conocer un asunto, pero esto es promovido por los propios tribunales. Esta contienda se resuelve el Tribunal Superior Jerárquico. Después tenemos los conflictos de competencia, dice, se dan cuando la problemática se presenta entre los distintos órganos públicos, la cual uno de ellos puede ser un tribunal y el otro puede ser un órgano administrativo del Estado. Ejemplo, el Tribunal y la Contraloría de la República o bien los órganos administrativos. ¿Ya? Que aquí hay ciertos tribunales, ¿cierto? Para conocer ciertos temas. No los puede conocer cualquier tribunal. ¿Ya? Y después tenemos un paralelo entre que le había dicho, la jurisdicción y la competencia. ¿Ya? La jurisdicción, ¿cierto? Es el poder de ver del Estado para la resolución de conflictos de relevancia jurídica. Entonces, esta es de orden público, es indelegable, es improrrogable y no hay conflicto de jurisdicción.
Y la competencia es el grado, esfera o medida para el ejercicio de la jurisdicción. Es delegable, se puede prorrogar y hay conflictos de competencia. ¿Ya? Y importante que tienen que saber para la prueba, porque el jueves tienen la prueba, ¿cierto? Y ahí vamos a empezar con el apunte de dominio. ¿Ya? Entonces, para la prueba me interesa que sepan, obviamente, qué es el derecho procesal, ¿ya? Cómo se aplica la ley procesal, ¿ya? Cuáles son las etapas de la jurisdicción. En eso tienen que ver bien. ¿Cómo se aplica? ¿Qué, profe? No entendí. ¿Cómo se La aplica el... jurisdicción. ¿Cómo se aplica? Le dije los equivalentes jurisdiccionales, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Cómo se aplica la ley procesal? Las cosas importantes, pues, ¿qué es el derecho procesal? ¿Cómo se aplica la ley procesal? ¿Cuáles son las etapas de la jurisdicción? Tienen que ver bien eso. ¿Qué son los equivalentes jurisdiccionales? Profesora, o sea que ¿Mm? entra todo desde lo del jueves pasado hasta lo de hoy. Claro, entra todo eso, pero esos temas para mí son importantes, porque el Son derecho los más procesal, relevantes. claro, equivalentes jurisdiccionales, por ejemplo, qué es la transacción, clasificación de los tribunales, ¿ya? Fuentes de arbitraje, las fuentes de arbitraje también. Así que para que lean esas partes y lo lean bien, porque hay veces que yo cambio alguna palabra para que pongan atención en eso, ¿ya? Ya. ¿Les quedó alguna duda del apunte de derecho procesal? ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? Profe, una compañera antes que se vaya, ¿cómo se puede ver las clases grabadas? Porque yo traté de meterme y no hay caso. Pero No, de ahí por último que te diga por interno, porque porque para que para hablar aprovechemos. con don Mario, porque hablé con la Carlina y me dijeron que no, que tenía que hablar con la profe, entonces, pues ya no sé. Pues. Esta casa, Mira, perdón, yo te voy a mandar un número de la persona que está encargada de eso, Ya, ¿ya? sí, porque Vamos a ver las clases. a mí es súper complicado, profe, estar en las clases porque tengo un bebé de 1 año 5, entonces en este rato son como de las 8 y tanto, recién me puedo meter como para escuchar, pero entonces en el día estoy con el bebé, entonces en el momento que él duerme yo puedo estar escuchando la clase o dándole la mamadera, la leche, qué sé yo, y estoy escuchando y voy estudiando, pero leyendo me es imposible estar leyendo. ¿Cómo a mí ha tampoco me aparece la ingresado clase. alguno de los compañeros? ¿Cómo ingresan ustedes? Yo me metí, yo estoy aquí en mi SDS jurídico, A mí abrí y lo tampoco me único que aparecen. a mí no me sale, mi hermano tampoco, a mí lo único que me sale son Profe, los... por el portal, pero salen solo salen 3 clases. La última clase, Ah, no, ahora esta clase tengo que subirla. Esta Pero no clase pero la sale subimos todo lo clase, que pero entra. profe, escúcheme, la última clase de la semana pasada, personal, Esa persona, esa no, pues tuvimos problemas con esa clase que le avisé, pero ya fue la prueba de esa clase. Ahora sí, vamos a subir pero, esta clase ah, que acá está, de acá va a ser la prueba del apunte que le dije ahora de derecho procesal y la pero, clase que vimos ahora, vimos todo el apunte. pero Profe, Y sale, hay y la sale en clase una... PDF pasada, que fue la primera parte de Derecho de Procesal, Sí, derecho pero procesal, ¿está subida? eso, esa no no, está ahí hay subida. una cápsula, pero al final vean esta mejor, porque acá hicimos un resumen de todo, porque si no van a perder, imagínense, casi 2 horas. Entonces Pero vean profe, esta que acá vimos todo. a lo que yo me refiero que sale en PDF, pero no sale grabada así a usted, a ver, escucharla a usted, que usted da los ejemplos, porque están leyendo es lo mismo que están Sí, leyendo pues un mira, libro, pero en cambio ahora ahí yo está creo que escrito. en la mañana van a subir esta clase que tengo yo ahora, la grabé, que la grabé en el mismo, ahora la grabé en la plataforma del Zoom, en la plataforma de ellos. ¿Ya? Entonces esta clase va a salir. Profesora, igual Yo no que veo uno en nada.
En el No, sí, computador yo igual da una alternativa para que uno pueda grabar la clase cuando está hablando, o por el celular igual se puede ir grabando Claro, lo que pasa es que automáticamente. sí, las primeras 3 clases las grabé y después no sé si es problema de mi nube, que la tengo colapsada, entonces por eso grabé en la plataforma ahora de la misma OTEC, ¿ya? Así que ahí no debería haber problemas con esa clase. Pero lo que entra en sí en esta clase, todo lo que vimos hoy, porque vimos todo lo del apunte de procesar del módulo número 3. Hasta le dije lo que era importante, así que obvio que se van a sacar buena nota. ¿Ya? Y eso tendría que decirle a alguna compañera por interno cómo ella ve las clases. Porque Profesora, ¿puedo decir algo? Perdón que la interrumpa. Soy la alumna Alicia González, ¿ya? ¿ya? Resulta que el jueves pasado yo no pude ingresar para hacer la prueba, así que no la pude hacer. ¿Ya? Incluso a mi compañera que le pedí ayuda, tampoco pudieron. Bueno, no sé si ya, pero resulta que yo tuve problemas el jueves pasado para hacer la prueba. ¿Ya? Y de verdad Pero que cuesta de repente ingresar. Ahora fue así como, uy, qué buena onda, salió al tiro. Y estaba escuchando, obviamente, y todo, leyendo también. Pero la prueba de la semana pasada no la hice. O sea, súper ya. honesta. Pero Pero, sí, después pueden hacer las Chicos, pruebas recuperativas. Ahí hacen las pruebas chicos, recuperativas, no hay problema con eso. disculpe, Claro. profe, chiquillo, usted tiene ¿Ese? problemas de ver la clase, puede buscarla en YouTube, yo la veo en YouTube. ¿Y cómo la Así pues se buscan? suben a ¿Qué, YouTube. ¿Cómo? ¿Cómo en qué YouTube? pones para buscarla? Yo pongo el nombre del empresa, ¿no? ¿Del qué? Pero, ¿Promonochero? ¿De sí, qué? Mm. ahí si quieren buscarla en YouTube. Yo una o vez me sea, salió, Sí, pues se suben a YouTube, pero solamente las pueden ver las personas que están en la clase, tal como sí, privada. Sí, sí, Ya, por interno voy a preguntar mejor porque no callo. No claro, sé para cómo que te se. expliquen paso a paso Sí, cómo ver la claro, no. clase. Pero si les quiere yo dije le ya, ayudo. ahí el Sergio te Ya, puede ayudar. ya, Sergio, Sergio gracias. Ahí me hablas por interno. que ha visto las clases. Pero igual les dije lo que era importante del apunte para que lo vean, ¿ya? Y voy a pasar la lista. Ya, entonces, Alexis Álvarez. ¿Está Alexis Álvarez? No está. ¿Me avisan si salen si hablan en el WhatsApp? Porfa. Fernando Araneda. Profe, disculpa, Ariane Santana. No, dije Alexis Álvarez, Fernando Araneda. Justo me llamaron, gracias. Ya. Fernando Araneda. No está. María Arias. María Estoy, Arias profe, está. aquí estoy, sí, Ah, aquí ya. estoy, profe. Sí, sí, Ya, vale. perdón. Paola Barraza. Presente, profe, presente, por acá. Catherine Caño. Catherine, ¿está? Presente, profe, ¿me escucha? Sí, la escucho. Tengo Sergio mala señal. Contreras. Presente. Ah, ya, sí, el Sergio está. Gladys Gajardo, la Gladys también estaba. Alicia, también vi a Alicia. Alicia González. Sí, González sí estoy acá. estaba. Sí. Constanza Lizama. Presente. Enzo Martínez. Sí. Enzo Martínez. Ya. Catherine Medina. Catherine Medina. No. Jennifer Montesino. Acá. Ya. Alicia Navarrete. Acá, También profe. parece que vi a Alicia, sí. Israel Navarrete.
Mi hermano no está porque participa los días jueves. Ah, ya, ok. Iraida, a la Iraida también la vi. Presente, profesora. Iraida. Patricio Presente. Palma, Ujú. Presente. Jessica Peña también. Y Estaba presente. Iris Pizarro también. Presente, profe. Ya. Francisca Polanco, Acá, ya. Marianela Ramírez, presente. Ariane Santana, Presente. Débora Sepúlveda, Débora, Marisela Soto, Felipe Vergara, Presente. ya. Tengo examen el jueves. Pero Sí, eso- tienen prueba el jueves, así que les dije lo que era importante. Igual la última Sí. prueba tuvieron súper buenas notas, así que súper bien por eso. Ya, Las muchas primeras gracias. anduvieron un poquito medias bajas, pero ahora les fue bien Buenísimo. a todos, así que se nota que van Profe, entendiendo. disculpe, ¿Eh? profe, disculpe, la abreviación COT. Código Orgánico de Tribunales. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Así que se Profesora, lo que nota pasa que... es que ¿eh? la primera, disculpe, la primera unidad como que sí está media enredosa. Sí, está bien tediosa Mm. porque era todo lo que el ordenamiento Aparte que algo jurídico. nuevo para, al menos por mi Para- parte, entonces, claro, así como tratando de hacer resumen y más resumen y más resumen. No, pero Pero han entendido súper bien. Y igual que en en la primera prueba, en la última pregunta decía amada, una palabra así, entonces yo pensé que había sido como una equivocación al escribir, pero no pensé que era a propósito el cambio de palabra. Entonces ahí igual yo creo que nos equivocamos varios. sí, de Yo todas pensé que maneras. era como eso, no me imaginé que era un cambio de palabra a propósito. Entonces yo le puse, parece que ahí le puse que era verdadero. Profe, Ah, ¿por Sí. qué dice don Mario que después hay como una prueba final? Me perdí con eso. ¿Qué es es eso? que al final suman todas las notas. Pero dijo que había como una prueba final. ¿Y dice que tenemos que hacer como una prueba de toda la materia? No, Ahí me perdí yo en el chat. no. Dijo una prueba final que se pondera. Hola, profe, Eso buenas dijo. noches. Sí, sí, Claro, eso dijo que iba a ser una prueba final y después Final se que se ponderaba pondrá. el curso. Ah, sí, también. sí, pues se suman todas las También, notas. sí. Pues ahí tienen una nota por eso, porque después siguen con asistentes de abogado y después siguen con notaría. Ah, se refiere que al final de este curso va a haber un promedio final por todas las Claro, notas. Eso. Parece. Ah, sí, ya, perfecto, ya. Y después se va a sí, sumar con los otros, con las pruebas de los otros cursos. ¿Así? claro, después ¿O no? sí, Ah, Así con lo las pruebas de entendí los yo otros también. cursos. Sí, ok, Mm, ok. sí. sí. ¿Ya? Y después la Así, premiación del mejor alumno, ¿dónde va a ser? claro, no sé. ¿En qué lugar del Online, país? online. Va a Hay que ser ir a online. celebrar. Sí, pues. Sí, Una fiesta online. Ahí sí, Promundo va a poner el local. claro. Ellos van a tener que auspiciar. Sí. Una fiesta online. Qué divertido. Sí. Ah, señor. Ya. Y gracias, profe, porque Entonces, igual en las clases se entiende harto con los ejemplos y la paciencia que tiene usted. sí, que bueno que entiendan, si eso me interesa, que entiendan y aprendan, porque después esto lo pueden aplicar como para ustedes mismos o para asesorar a alguien. Se Esa aplica es la después. idea. No, sirve mucho. Sí. Sí, gracias, Miss. Ya, entonces nos vemos Gracias, el profe, nos jueves. vemos el Profe, jueves. una pregunta. Nos vemos. Vaya Chao. bien, Buenas chao. noches. Chao, Buenas profe. noches. Buenas noches. Chao, Chao. chao, chao, chicos. Chao. Chao. En duda me llaman a WhatsApp nomás. Yo le ayudo Sí, ahora. yo te Ya, escribo más mañana rato, me parece bien. Sergio. Vale. Listo. Gracias. De nada. Chao. Profe, Chao. una pregunta. ¿De dónde fue? Dime. Profe, ¿eh? pasó lista Sí, recién, pero pasé el no veo liste. lo que parece. ¿Cuál es tu nombre?
Fernando Araneda. Sí, el segundo que nombré. Sí, por favor, para que no me deje ausente. Ya, vale, yo te coloco aquí. La Fernando semana Araneda. pasada tuve problemas para despedirme, y después me apareció como a las 10 de la noche de nuevo y no había nadie. Ya, Para que igual me deje presente. ya listo. Muchas gracias, buenas Ya nos noches. vemos, chao.